solo un camino, es la solución, no es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Hay solo un camino, es la solución, es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Solo un camino. A Dios gracias por habernos permitido volver a estar con ustedes, y la verdad que es un placer de poder compartir con ustedes este hermoso evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esperamos que usted con su familia la esté pasando bien, que la gracia de Dios pueda hallar cabida en el corazón de ustedes. Permítanos unos momentitos, la verdad que le agradecemos por habernos permitido llegar a sus hogares por este medio de Llamados TV, Canal 28. En esta hermosa noche vamos a tener una reflexión muy importante acerca de Jesús y la oración. ¿Qué es tan importante la oración para nosotros? ¿Cómo podemos comunicarnos a Dios por medio de oración? Y la verdad que va a ser una bendición poder escuchar a Jesucristo por medio de su palabra, como enseñándonos a orar como lo hizo en su momento con los discípulos. Para esto vamos a basarnos en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 1 hasta el verso 4. De esta forma vamos a dar inicio a esta reflexión, esperando que Dios, de una o de otra manera, bendiga la vida de usted, la vida de cada uno de los que están presentes en su sala, pues contemplando y mirando este momento tan importante que Dios tiene para con nosotros. Dice el libro de Lucas capítulo 11, verso 1 al verso 4. Dice así la eterna palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando, y uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos a orar. Y le dijo: cuando oréis, decís: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros así como también nosotros perdonamos a todos los que a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Qué enseñanza tan más preciosa de Cristo a la necesidad de los discípulos y a la petición de ellos. Vamos a aprender mucho en esta hermosa hora de acuerdo a la enseñanza que Cristo le hizo a sus discípulos. Para esto es bueno invitar al Espíritu Santo que venga a ayudarnos, que venga a convencernos, que venga a iluminar nuestros corazones para que podamos entender lo que Cristo tiene para con nosotros. Quiero orar por ustedes y quiero encomendarme en las benditas manos de Dios antes de poder hablar de este hermoso pasaje inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a orar y encomiendo sus vidas en la mano de Dios. Eterno Dios, en esta hermosa noche tan preciosa, estamos aquí ante tus hijos, deseando que una palabra, Padre, pueda ser de bendición para ellos. Si alguien está pasando momentos difíciles, si alguien está pasando momentos de enfermedad, si alguien está pasando momentos de escasez, si alguien está pasando por problemas en esta noche, Padre mío, yo te ruego, Dios, que tu eterno Espíritu, a través de esta proyección, Padre mío, a través de estos medios que usamos, tú hagas el milagro en la vida de cada uno de aquellos que están escuchando y de aquellos que están esperando una respuesta a sus necesidades. Porque tu palabra es vida, tu palabra es esperanza, tu palabra trae gozo, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, yo ruego que tu Santo Espíritu esté en los hogares mientras hablamos tu palabra.
En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos, oh Dios eterno, desde ahora y siempre. Amén y amén. Pues Dios les bendiga y vamos a meditar en este pasaje tan hermoso de Lucas capítulo 11, del verso 1 al verso 4. Todo creyente o todo religioso, todos aquellos que creen en Dios de una o de otra manera, necesita orar a Dios, necesita comunicarse a Dios. Cuando el creyente lee la palabra de Dios, lee las escrituras, Dios es el que nos habla a nosotros. Dios es el que se comunica con nosotros por medio de su palabra. Por eso en Juan 5:39 Jesús dijo: escudriñen las escrituras, porque en ellas os parece que tienen vida eterna, y ellas son las que hablan por mí, o ellas son las que dan testimonio de mí. Pero la manera en que el hombre puede comunicarse con Dios no es por medio de la palabra, es por medio de la oración. Si el creyente o la persona que dice creer en Dios no ora, entonces no podría haber una comunicación de la persona hacia Dios, porque la única manera que el hombre puede comunicarse con Dios, Jesús se lo enseñó a sus discípulos, es a través de la oración. Los discípulos al principio no entendían. Los discípulos al principio, Jesús cuántas veces nos invitó a orar y los discípulos no le hacían caso. La oración trae paz a tu corazón. La oración trae confianza al creyente. La oración es la que desata los cielos. La oración es la que mueve el corazón de Dios. La oración es la que hace la plática con Dios. Se hace una plática con Dios. Orar quiere decir platicar, rogar y suplicar. Esos son los términos cuando hablamos de oración. Cuando estoy diciendo voy a orar, quiero decir voy a platicar con Dios, voy a rogarle a Dios o voy a suplicarle a Dios. Los discípulos llegó un momento de que miraron que Jesús, su apetito, su vida de Jesús era de oración. Y dice allá en Lucas 11:1, dice la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y acabando de orar, los discípulos llegaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Nosotros miramos cómo oras, nosotros miramos cómo dedicas tiempo orando, no sabemos. Así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos a orar. Pero dice Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, sus discípulos se acercaron a él diciendo: Señor, enséñanos a orar. En Lucas capítulo 3, verso 21, la Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y cuando el cielo se abre, el Padre habla, el Espíritu Santo viene en forma corporal de paloma y se posa sobre los hombros del Maestro. Los cielos se abren y el Padre dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Todas estas maravillas los discípulos contemplaban, que cuando Jesús oraba sucedía algo. Los discípulos se daban cuenta que cuando Jesús oraba acontecía algo especial. Y cuando Jesús es bautizado, dice la Biblia, oró. Y cuando oró, el cielo se abrió. Y cuando el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y se oyó la voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Jesús, las veces que oraba, el cielo se abría. Jesús, las veces que oraba, su Padre le respondía. Porque la única manera que Jesús enseñó
a platicar con su Padre es por medio de la oración. Por eso Él decía que todo lo que le pidas al Padre en su nombre, y si lo creemos, lo vamos a recibir. Todas las peticiones tienen que ser al Padre. Todas las peticiones tienen que ser a Jehová Dios, en el nombre de Jesucristo, su bendito Hijo. Ese es el sello, esa es la garantía, ese es el requerimiento de pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo. Y dice en Lucas 6, 5, 16, mas Jesús se apartaba en lugares desiertos para orar. Lucas 6, 12 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Aquí está hablando Lucas cuando Jesús iba a elegir a sus discípulos para que pueda elegir a sus apóstoles. Dice la Biblia, pasó toda la noche orando a su Padre, pidiéndole a su Padre, rogándole a su Padre dirección para que Él pueda decidir a quienes iba a elegir. Y en Lucas 9:18 dice la Biblia, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos. En Lucas 9, 28 y 29, el apóstol dice, aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Jacobo y subió al monte a orar, y también a Juan, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos, dice, quedaron blancos. O sea, que siempre los discípulos, en este caso Pedro, Juan y Jacobo, subieron al templo a orar, subieron al monte a orar, y dice la palabra que mientras Jesús oraba, mientras que tenía la comunicación con su Padre, su apariencia cambió, su rostro empezó a cambiar, y dice la Biblia que sus vestidos quedaron blancos de la misma santidad, de la unidad con su Padre. Esto es lo que ayuda a los discípulos, mueve a los discípulos a decirle, Señor, hemos visto que cuando tú oras, cuando tú te comunicas con tu Padre, suceden cosas maravillosas. Enséñanos a orar como tú oras. Enséñanos a platicar con tu Padre como tú platicas con Él. Y Jesús fue claro. Y Jesús le dice entonces, está bien, les voy a enseñar a orar. Y es aquí cuando Jesús le dice en el verso 2, Jesús les lleva a que ellos reflexionen, a que ellos entiendan que orar se necesita ser hijos de Dios. Porque primero comienza Jesús diciéndole, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. En otras palabras, nadie puede llamarle Padre a Dios a menos que no sea hijo. Para que podamos llamarle Padre a Dios, Jesús le decía a su discípulo, ustedes le van a llamar Padre a aquel que está en los cielos. Pero para que le llamen Padre a ese que está en los cielos, necesitamos ser hijos. Y para poder ser hijos de Dios, necesitamos recibir a Cristo como su Salvador. En Juan capítulo 1, versos 11 y 12, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces Jesús le está diciendo, todos los que me reciban, todos los que me acepten, todos los que acepten ser lavados con mi sangre, todos los que decidan seguirme, tienen el derecho de decirle a mi Padre, Padre. Todos los que reciban mi palabra, todos los que acepten mi palabra, todos los que tomen su cruz cada día y me siguen, todos
pueden decirle Padre a mi Padre, y ustedes pueden decirle Padre nuestro que estás en los cielos. En otras palabras, solamente hay dos padres. Primero de Juan y el capítulo de Juan, capítulo 8. En sus versos Jesús le dijo a aquellos discípulos que habían creído y que estaban falseando a los fariseos, los trató de que ellos tenían a un padre, y si es cierto, Jesús le dijo: su padre de ustedes es el diablo, porque eres un mentiroso y padre de toda mentira. Y el apóstol Juan, en 1 de Juan, él dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces hay un padre de las tinieblas y un padre de las luces admirables. Y Jesús le está diciendo a los discípulos: si ustedes quieren llamarle Padre a aquel que es mi Padre, ustedes tienen que ser mis discípulos y tienen que nacer de nuevo. Y entonces le bendice el Señor en esta enseñanza, en esta oración, no solamente para abrir los cielos, sino para que tú, si quieres decirle en esta oración al Padre de Jesús, Padre, necesitas recibir a Cristo. Necesitas cambiar de vida. Necesitas entregar tu vida a Cristo. Y la otra dice, Jesús le decía: ustedes van a decirle: Padre, perdóname, así como yo perdono a los que me ofenden. Jesús le estaba enseñando: si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre les va a perdonar. Y si ustedes no perdonan bien, el Señor, mi Padre, tampoco les va a perdonar. Para que mi Padre pueda perdonarles, entonces Jesús le enseñó en la oración: perdóname, perdónanos, así también como nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Danos el pan necesario. Y en esta oración yo quiero dejarte claro que tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón, aceptar a Cristo en tu corazón. En Lucas 9:23 Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es la única manera que podemos orar, porque la oración que el Padre escucha es cuando ponemos a Cristo por delante. Las cosas que vamos a pedir, sea económica, sea por la salud, sea por lo que queramos, tiene que ser en el nombre de Jesús. La oración que no es puesta en el nombre de Jesús no es correcta. La puedes pedir al nombre del pastor, es incorrecta. Por el nombre de que tú quieras pedirla, es incorrecta. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tiene que ser en el nombre de Jesús. Tenemos que abrir los cielos pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús. Pero tenemos que aceptar a Cristo. Tu oración no puede ser contestada al 100% si tu vida no está entrelazada con Cristo, si no has recibido el sacrificio de Cristo. Y Jesús le decía a los discípulos: si ustedes quieren orar, si ustedes quieren abrir los cielos como yo los abro por medio de la oración, tienen que orar así, reconociendo que el Creador es su Padre. Pero para que Él pueda ser su Padre, ustedes tienen que ser hijos. No hijos de desobediencia, no hijos de ira, no hijos de las tinieblas, hijos de aquel que es la luz, hijos de luz, hijos de paz, hijos de amor. Y Jesús dijo: y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, creyendo que lo recibirán. Yo te invito a que reflexiones. Yo sé que tú quieres ser hijo de Dios. Yo sé que tú quieres orar y que los cielos se abran. Yo sé que tú quieres recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Yo quiero orar por ti y que Dios un día
te cobije con su gracia, que abrace sus brazos y que tus oraciones sean oraciones que abran los cielos. Yo quiero bendecirte en esta hermosa hora, en el nombre de Jesús, y que seas bendecido por la gracia redentora de Cristo. Padre, en esta hora tan preciosa, hemos aprendido, Padre mío, que para poderte decirte, Padre, necesitamos ser hijos tuyos. Necesitamos cobijarnos en el sacrificio de Cristo. Necesitamos abrazarnos de Cristo. Necesitamos abrazar a aquel que dio su vida por nosotros. He hablado tu palabra y estamos rogándote por las necesidades de cada familia que está escuchándonos en esta noche y que nos está mirando por este medio, Señor. Yo te pido que tu palabra haga el milagro en la vida de ellos. Sus necesidades sean respondidas conforme a tu misericordia. Te pido en esta hermosa hora, Padre, por la salud, por el trabajo, por los matrimonios, por los hijos, Señor, por la familia completa de cada uno de tus hijos. Que tú seas próspero en la vida de ellos y que todo, Señor, todo problema sea resuelto, Padre, mediante esta petición dada en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo. Yo dejo bendiciones en la vida de cada familia. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesucristo, desde ahora y siempre. Amén y amén. Muchas gracias. Después de haber escuchado esta palabra, este consejo, yo te bendigo en el nombre de Cristo y te invito a que aceptes a Cristo para que seas hijo de Dios. Dios te bendiga, tu hermano en Cristo, Mario Isidro Luna. Dios te guarde. Y muy pronto en este programa Camino a Vida Eterna. Dios te bendiga y que el Señor sea contigo. Amén. Hay solo un camino, es la solución, es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad.